Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Y ya estamos de vuelta aquí en Equilibradamente. Les queremos recordar que estamos siendo transmitidos en vivo vía LinkedIn y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales. Ahora, volviendo a hablar sobre el consumo de sustancias en población juvenil, y estábamos llegando a un punto, un poco una arista del tema, que era la violencia. Eh, hablando más que en cifras exactas, en términos generales, ¿usted más o menos ha podido saber o percatarse cuánta es la cantidad de violencia que se ven afectados los jóvenes en nuestro país actualmente? Mm, sí, claro, aproximarse a una cifra es un poco complejo. Primero porque hay varios niveles o grados de violencia, ¿no? O sea, podemos pensar en lo evidente que podría ser los golpes, maltrato físico, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos de la estructura de violencia que operan en niveles de orden emocional, de orden económico, en orden de moral, eh, y además institucionales y estructurales en ese sentido, ¿no? Eh, los niños y niñas, la verdad es que, por ejemplo, si pensamos en términos de los determinantes de salud que plantea inicialmente la OMS como elementos de categoría que implican el desarrollo de una persona en tanto en mayor bienestar o menor bienestar, yo diría que cualquier vulneración a aquellas condiciones como son salud, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a transporte, a un medio ambiente sano y adecuado, o condiciones de vivienda, condiciones medioambientales en general, sociales, de oportunidad, cada uno de esos elementos suma aspectos de violencia, ¿no? Toda vez que son vulnerados. Y efectivamente, entonces hablamos de niños y niñas que están en situación de vulneración permanente. Eh, si bien es cierto, yo comprendo que hay todo un interés por desarrollar estrategias políticas que permitan un mayor reintegro de derechos. Muchas veces esos aspectos quedan nombrados exclusivamente, ¿no? Hay una actitud más bien de buena voluntad frente a ellos, pero eh, son difíciles de lograr. Eso implica un acuerdo que es un poco difícil a propósito de también intereses. Yo, hay que hacer una crítica al sistema, ¿ah? En su totalidad. Eh, y una crítica clara respecto de cómo es que interactuamos unos con otros. Um, Uno es fácil observar, uno va por la calle, de pronto pasa alguien y se gritan desde los improperios a lanzarse cosas o la crítica desmedida en los medios. eh, o sea, es complejo el tema de la violencia porque ahí nos corresponde una labor a nosotros también como adultos, como garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces dicen el futuro es de los niños, los niños son el futuro, las niñas son el futuro. Sin embargo, el que construye el futuro hoy es un adulto, una adulta. Y allí nosotros los adultos debemos hacernos responsables de nuestra responsabilidad en relación a qué condiciones otorgamos a nuestros niños y adolescentes. Eh, la verdad, creo que hay que, para poder atender los temas de salud mental, hay que hacerlo de forma integral. O sea, atender hoy exclusivamente de forma individual, como se ha llevado a cabo en muchos aspectos, eh, más bien es un sistema que individualizado eh, separa las condiciones. O sea, me separa a mí en tanto un sujeto psíquico de un sujeto que está en lo material en concreto en relación con otros. Eh, Además, establece expectativas poco reales respecto a la posibilidad de bienestar. eh, entonces es severo, de hecho creo que si uno entra en la profundidad de estos temas permanentemente, empieza a generar un escozor, ¿no? Así una inquietud respecto de qué posibilidades de cambio tenemos. Yo creo que el tema de la violencia a nivel país también es en gran parte mucho tabú, es como que siento que nos hay una apertura considerable para poder discutirlo realmente.
Claro, no hay, o sea, yo siento que le hacen un poco, se hace un poco el quite porque se atribuye a las condiciones condiciones particulares de ciertas personas que, por ejemplo, no sé, van y roban, ¿no? O sea, nuevamente lo voy a ver a lo individual, aquello y materializado además. Me roban algo material, esto, ¿no? El auto, el reloj, el teléfono, lo que sea. Pero ahí hay un acto de violencia. Pero eso no es solo eso el acto de violencia, ¿no? Entonces, eh, hemos situado todo en un aspecto absolutamente materialista y que olvida las condiciones integrales del sujeto. Ah, el sistema es violento. Eh, o sea, podrán discutirlo, pero los hechos son los hechos. O sea, si no, si fuera tan absolutamente beneficioso, estaríamos en otras condiciones. Llevamos bastante tiempo en esto. Yo creo que ahí hay un juego crítico que de pronto, claro, no estamos haciéndole frente. Y yo siento, o mi análisis es más bien que obedece justamente a esta individualización permanente, ¿no? Yo me hago cargo de mí, de lo que a mí me sucede y a mi entorno más próximo. Olvido, hay aspectos de solidaridad, de compromiso con otro, con el desarrollo de todos en general, que se han olvidado particularmente. Siento que vivimos en un entorno bastante centrado en sí mismos, en sí mismas, egoísta en ese sentido, si quisiéramos verlo de un punto de vista un poco moral, tal vez, eh, y que hace perpetuar los sistemas de violencia. Ahora, esto no es nuevo, es histórico, o sea, ha sido permanente. En su momento, hoy podemos hablar en particular sobre los niños, pero si pudiéramos hablar también sobre aspectos, no sé, vinculados a la mujer, o sea, o a las disidencias sexuales, ¿sí? Por eso también se dan las luchas, o sea, tiene una movilización también, hay que generar instancias de discusión, de análisis crítico y de, de una visión compleja no reduccionista en ese sentido. Yo creo profundamente que la violencia en nuestra sociedad debería ser considerada un problema de salud pública, incluso, creo yo. Sí, concuerdo contigo, interesante esa mirada porque esto es un poco vanidoso lo que voy a decir, quizás a alguno le puede sonar, pero yo pienso que de pronto habría que centrar la idea de la atención en salud primero como una atención en salud mental. Habría que globalizarla, así, eso sería como idealizado, ¿no? Porque claro, atender a la integridad, ¿no? Del sujeto. Y en salud mental nos toca atender justamente esos aspectos, no solamente los ámbitos de orden intrapsíquico, sino las condiciones físicas, las condiciones materiales, las condiciones de ocupación, del uso del tiempo, del cuidado, el autocuidado, eh, en las condiciones para el ocio, para el desarrollo de actividades significativas para las personas. Es un desafío. Y ahí creo que eh, hay una mirada desde algunas instancias en salud mental particularmente crítica respecto a eso y por tanto buscando estrategias para poder desarrollar en esta forma más integral a las personas. Como mencionó hace un momento, y bueno, eh, respecto a lo que es diversidad sexual, las comunidades de las diferentes diversidades sexuales o de género han estado en nuestro país luchando últimamente con mucha más fuerza y con el paso del tiempo y nuestra sociedad ha tenido que abrirse y poder transformarse y aceptar a todas las personas, independiente de su orientación o su género. Pero hay algo que podemos destacar en la población juvenil que podríamos considerar que los jóvenes esto se da con mucha más naturalidad, pero también puede ser un conflicto para sí mismo. Y dentro de esa línea, ¿cómo se puede abordar dentro de este contexto, tanto como los padres, como las comunidades o la sociedad, esta situación de salud mental en base a las diferentes diversidades sexuales y de género en la población juvenil? Sí, bueno, yo siento que el primer momento tiene que ver con el reconocimiento del otro como un totalmente otro válido, ¿bien? O sea, como un sujeto de derecho, como una persona, ¿no? Y en esa calidad, independiente a, las, a los
al interés amoroso o sexoafectivo, si podemos pensar en ello, es una persona. Entonces, eh, claro, ha sido un largo trabajo, las diversidades, particularmente ciertos movimientos, estamos hablando de niveles internacionales, o sea, esto no es que parta en Chile, ¿no? Aunque hay incidencia en su momento, pero evidentemente también la globalización ha contribuido a dar pie a poder exponer mejor la situación, sin que todavía tenga igual detractores. O sea, sabemos que hay ciertos grupos más bien radicales, quisiera pensar, centrados en ciertas formas específicas de entender el mundo y la realidad, que van a ver esto siempre como un elemento patológico, ¿no? Antinatural, incluso. Sin embargo, es claro que no es esa realidad. Nosotros, creo yo que eh, hay que abordarlo desde eso que señalaba, ¿no? Del reconocimiento de la otredad, dirían algunos autores, ¿ah? De forma amorosa, eh, de modo que pudiéramos generar estas instancias de acercamiento en base al derecho, en base al respeto, eh, y poder también resguardar la salud en ese sentido. ¿Ya? Sabemos que por temas estadísticos ha habido un aumento significativo de infecciones de transmisión sexual, las ITS, toda vez que también hemos descuidado como sociedad la formación en términos de desarrollo sexoafectivo, ¿no? Eh, Hay grupos que lamentablemente están muy en contra acerca de la formación en educación sexual, ¿no? Y eso creo que va en detrimento de la capacidad de las personas de poder desarrollarse, de poder vincularse de forma sana entre unos y otros. Eh, es un desafío. Yo creo que aquí hoy, efectivamente, los niños, niñas y jóvenes hoy tienen una apertura mayor eh, al respecto de conversar de estos temas, de hablarlos o al menos manifestarse, ¿no? Sin embargo, siguen siendo también muchos de ellos y de ellas acallados a propósito de estas consideraciones de orden, me parece a mí más de orden radicales o incluso religiosa en algunos casos. Como estuve mencionando en el primer bloque de nuestro programa, la prevalencia de enfermedades de salud mental en la población juvenil es bastante relevante y va en el alza. Incluso hay muchas enfermedades que se presentan precozmente durante la adolescencia. Eh, ¿cómo, cómo poder abordar estas problemáticas? ¿Qué se puede hacer desde no solamente la comunidad, sino también el mismo Estado? Y por otra parte también como una segunda pregunta, eh, ¿qué señales deberían estar pendientes los padres para poder apoyar a sus hijos durante estas etapas, estos momentos en los cuales se presentan estas enfermedades y también saber pedir ayuda? Sí, yo pensaría que evidentemente eso, lo primero es que hay que estar atento a lo que suceda con los niños, niñas o adolescentes, ¿no? Es propio, la adolescencia en particular sabemos que es un periodo complejo. Hay cambios significativos en términos del desarrollo corporal, en términos de el proceso de reconocimiento del proceso de individuación y el reconocimiento de sí mismo, ¿no? Así, de sí misma, en tanto que verme, ¿no? Como un sujeto distinto, que además empieza a buscar sus propios intereses y hay actitudes que podrían considerarse propias. Sin embargo, hay que poner atención a la exacerbación de cierta sintomatología. El aislamiento, por ejemplo, ¿no? Eh, Situaciones de irritabilidad, de molestia o de actitudes de ira o arrebatos de ira que no parezcan tener sentido. Eh, eh, Creo que además la disminución, por ejemplo, del apetito, cambios en el régimen de alimentación,
Hay que poner atención a los cambios que puedan ser evidentes o que son notorios, pero también implica una actitud permanente de escucha, ¿sí? O sea, eh, no siempre los niños, las jóvenes en general quieren hablar de sí mismos. Entonces ahí hay que tener atención y evidentemente frente a estos cambios que pueden ser muy significativos entre un momento y otro, eh, buscar instancias de conversación. Eh, de no saber atenderlo, me parece que es oportuno que busquen apoyo eh, en otras profesionales o gente de su confianza que pueda ser significativa y que pueda implicar no sé, tener fundamentalmente confianza con ellos. Eh, Porque efectivamente tienen, o sea, ha habido un aumento, todas estas condiciones que hemos venido hablando, ¿no? Todos estos elementos contextuales, ¿no? Han incidido enormemente en el aumento de las sintomatologías eh, depresivas, ansiosas, que son los que más se manifiestan, ¿no? Eh, hay que tener atención. No hay una fórmula específica, pero yo creo que el desarrollo del trabajo para atender a niños, niñas y adolescentes tiene que ver con los procesos comunicativos, de que hayan también la posibilidad de que padres y madres o cuidadores, cuidadoras puedan estar presentes en esa relación y que además sean un espacio de confianza, de seguridad. Y en esa medida, a propósito de lo que te decía anteriormente, respecto de nuestra propia responsabilidad como adultos, implica que seamos personas más bien relativamente equilibradas. Y digo relativamente equilibradas porque nadie está ajeno a las circunstancias de alteración. Todos podemos, según la OMS, señala que al menos una vez en la vida va a tener algún tipo de trastorno de salud mental, algún tipo de evento que puede ser algo que altere tu estabilidad emocional, psíquica, ¿no? Y por tanto hay que uno también estar cuidándose. O sea, el adulto, la adulta responsable de niños y niñas tiene que atenderse. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de aquello? Está determinado evidentemente por la calidad del tiempo que pases con tus hijos e hijas, eh, porque necesitan de ello, necesitan de esos cuidados básicos. ¿Sí? Lamentablemente creo que el otro factor que incide justamente es la disponibilidad de adultos responsables eh, en el cuidado de niños y niñas, eh, que muchas veces está condicionado justamente por las condiciones laborales, por ejemplo, ¿no? Que es un elemento esencial. Primer piso para poder desarrollarse es que tener ciertas condiciones básicas, materiales esenciales para poder continuar. Entonces ahí hay una tensión permanente, un nudo crítico en términos de desarrollo de espacios de confianza, espacios que permitan una comunicación fluida entre niños, niñas y sus cuidadores, cuidadoras, sus padres, madres. Usted hace un momento nos comentaba sobre diferentes programas que hay abocados especialmente a la juventud. Yo le quería preguntar desde el Estado qué está disponible, o por lo menos desde los servicios de salud, qué está disponible para poder ayudar a las comunidades con estas situaciones. Bien, mira, entiendo, bueno, yo trabajo a nivel secundario, ¿no? Sin embargo, la primer momento de atención es la atención primaria, ¿sí? La APS, los CESFAM, las postas o consultorios, como le llama anteriormente, ¿no? Es el primer momento de poder acceder a la atención en salud mental, ¿sí? Ahora, eh, dentro de eso está, por un lado, la salud mental de atención adulta y también los programas de atención infanto-adolescente. En el caso de situaciones de mayor complejidad, digo de mayor complejidad en términos de atención, va a depender de las evaluaciones que realicen esas instancias de atención primaria para determinar la necesidad de atención de otros niveles de salud mental. Estamos hablando pues, particularmente de unidades de psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Entendiendo que hay casos en donde efectivamente se dan situaciones que existen, lo que en psiquiatría clásica se denominan como patologías, ¿no? Psiquiátricas o enfermedades mentales en algún momento. Entonces, como esa es la vía inicial.
La vía inicial está dada por el hecho de que los niños y niñas se vayan a atender en sus consultorios. Eh, Además, bueno, hay instancias también en los establecimientos educacionales que entiendo que a propósito de los cambios de conducta que eventualmente un niño puede tener, duplas psicosociales van a hacer atención de esos niños y niñas en los establecimientos. Eh, Están las instancias de convivencia escolar y los programas de intervención especializada. eh, que son, también están compuestos por algunas duplas psicosociales, trabajadora social, psicólogo, psicóloga, ¿no? En algunos otros casos, otros profesionales del área de la ciencia social. Creo que por ahí van las primeras, digamos, los primeros niveles de atención para poder resguardar frente a situaciones de cambio, particularmente de comportamiento, actitud de niños y niñas. Sí quisiera aclarar que a propósito de preguntas anteriores, decía, bueno, ¿qué son los síntomas? Los niños manifiestan de distintas formas, ¿no? Lo que les sucede. No siempre se expresa en términos de momentos de decaimiento o tristeza. Probablemente la depresión sea más evidente a propósito de alteraciones del humor, ¿no? De irritabilidad particularmente, o digamos, de eh, exaltación o sentirse un poco así alterados. Hay que tener atención a esos cambios en las conductas. Y bueno, como te digo, el primer instante para poder atender situaciones frente a eso es poder señalarlo en su atención privada, si es desde el servicio público, digamos, si pertenece a la atención pública, y si no, en otras instancias de atención pediatra. Hay que hablar de esas cosas, hay que instarlo. Ya estamos terminando aquí con nuestro programa. Le quería hacer una pregunta para que me pudiera contestar así en muy breves palabras. ¿Qué consejo daría usted a la juventud actualmente, dado todas las situaciones que es el contexto de la juventud que hemos conversado durante este programa? Y por último, la transición a la adultez, que es muy estresante y muy difícil por lo general. ¡Wow! Tremendo el sentido de que, claro, yo diría que si pudiera pensar en algunas recomendaciones, es ojalá que pudieran buscar apoyo, ¿no? Eh, que ojalá pudieran tener la oportunidad de poder conversar aquello que les sucede. Estaba leyendo hace unos días atrás a propósito del bullying y muchas de esas condiciones no se saben porque se tiene miedo, ¿no? Eh, los niños y niñas tienen miedo respecto de poder decir eso por las consecuencias que podrían implicar. Así que es complejo. Yo pensaría que una recomendación inicial es acércate a quien tú sientas confianza para hablar de aquello que te sucede. Eh, Cuídate de ser posible, ¿sí? Evita riesgos. Ahora, es difícil porque no es tan sencillo estar en los zapatos de ser adolescente, ¿no? Cada uno de nosotros tuvo su momento, yo al menos lo tuve hace un buen rato atrás, y en ese sentido no fue sencillo. Implicó un desafío, siempre un desafío esto del tránsito hacia la vida adulta, además, sobre todo en las condiciones que ya señalábamos, ¿no? Las complejidades que hoy día se viven. Leía también a propósito de ello que se ha retrasado mucho la atención, dejar el hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay condiciones laborales, porque es riesgoso y así un sinnúmero de cosas. Eh, sí, es difícil recomendar, excepto que decir, yo diría más bien el llamado es a los adultos. Yo le diría a los adultos, hagámonos responsables de nuestra salud mental, ¿sí? Atendámoslo, perdamos el miedo a ir al psicólogo, perdamos el miedo y no es en consideración a eso de la locura, no es estar loco. Ir al terapeuta, a atenderse es necesario para justamente cuidar a niños, niñas y adolescentes. Entonces, y ojalá hubiéramos la posibilidad de que los niños y niñas pudieran hablar de aquello que les sucede hoy. Muchísimas gracias, don Leonardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ahora nos vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos.